Ese año fue por allá en el 2005. El profesor Carlos Gil se me acerca y bueno, charlamos, que si estaba interesado en ir a Venezuela, yo lo veía muy remoto, la verdad. Salimos a jugar el Nacional en Pereira, ya yo pues ya iba tomando y me llaman a la selección nacional. Por primera vez le digo que no al baloncesto. Y digo por primera vez que le digo que no al baloncesto porque cuando entro a estudiar, el equipo de Cali me llama para jugar la liga profesional. La transformación o el avance de la selección de Colombia en la actualidad, a tu parecer, que has sido jugador activo, has estado cerca de grandes técnicos de la región, de este país, has visto lo que ha pasado en Venezuela. ¿A qué crees, según Nelson Guevara, a qué se debe todo esto, obviamente muy positivo que está ocurriendo en el baloncesto colombiano? Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Capoxin, salud y superación personal. Escuela de Baloncesto Silverio Leal en el Templo del Baloncesto del Estado Lara. La Sucre. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Bocata Panadería, en Metrópolis, desayunos, almuerzos y el mejor café de Barquisimeto. Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN 24, la identidad del baloncesto. En diciembre celebramos la Navidad desde la identidad del baloncesto, muy gustosamente con todos ustedes, dándoles gracias por esa oportunidad que nos han brindado de estar conectados en cada uno de sus hogares, dispositivos móviles, en cada una de sus computadoras, a donde llega la identidad del baloncesto. Queremos dar gracias porque ustedes son parte importante, además de nuestros aliados comerciales, nuestro equipo de producción y cada uno de los invitados que en estos más de 60 capítulos, en esta octava temporada, han estado engalanando cada uno de ellos para hacer todo esto realidad. La realidad de ADN 24, que recientemente acaba de cumplir 2 años en el pasado mes de noviembre. Nosotros nos trasladamos. Aún continuamos en la hermosa ciudad de Medellín. Estamos en Jardines del Rodeo para conversar con un invitado, un exjugador. También estuvo en las 2 ligas, tanto en Colombia como en Venezuela. Pero sin más preámbulo, yo lo voy a presentar porque hay muchas cosas buenas que contar, hay muchas cosas buenas que compartir y muchas curiosidades sobre todo a lo largo de su carrera. Sin más preámbulo, les dejo desde ya para que conozcan el invitado en esta oportunidad, en este capítulo, primero de Navidad, primero de diciembre, el primer capítulo de diciembre de 2025 de ADN 24 con mi pana Enielsen Guevara. Enielsen, bienvenido a ADN 24. Gracias por la invitación y bueno, estamos para charlar, para dialogar de baloncesto y todas esas experiencias vividas. Para echar cuento. Mira que la mayoría de los que han pasado por aquí, los que más saben es eso, para que jugaba basquetbol. Y entonces ponemos al equipo de producción a echar carrera. Porque, eso es lo que nos queda, eso es lo que nos queda. Imagínate, sí, contar. Sí, y sobre todo cuando se lleva esto, y es una de las preguntas que te voy a hacer al final, se lleva esto muy en la sangre, ¿sabes? Se nació para el baloncesto, se vive para el baloncesto, e incluso una vez retirados o estando fuera del tabloncillo, se siguen haciendo cosas con el baloncesto y eso, por supuesto, deja mucho que contar. Enielsen, naciste por allá por 1982, para que vayan sacando la cuenta. Aquí a todos les decimos la edad, a todos y a todas las que pasan por aquí. Y en un lugar donde te permitió, y eso es lo primero que nos gustaría que nos contaras, jugar en los 2 países, algo bien particular que le pasó a Enielsen Guevara y que le permitió de cualquier manera pues ser, cuéntanos, porque hay mucho que decir de eso, importado, es jugador criollo, selección en las 2 ligas, más o menos cómo fue la cosa. Bueno, mira, eso fue algo bastante curioso, ¿cierto? Yo siempre tuve la percepción que yo era nacido y criado en Colombia, ¿cierto? Mis papeles, nacido, criado en Colombia. Cuando comienzo a jugar el baloncesto, pues obviamente por
en Colombia, comienzo a hacer selección nacional, y luego de ser varias veces, jugar varias veces con la selección nacional, nos enfrentamos en un torneo a Venezuela. Eso eran los Juegos Bolivarianos, que de hecho en estos momentos se están jugando los Juegos Bolivarianos. Que finalizó el domingo, ayer domingo. Sí, señor. Esto se está grabando el lunes 8 de diciembre. Sí. El domingo 7 finalizaron los Juegos Sí, Bolivarianos. señor. Entonces, esos Juegos Bolivarianos se realizaron en la ciudad de Armenia, en Colombia. Entonces, pasaron muchas cosas particulares. Te contaba fuera de cámaras que con nosotros estaba Adán Reyes. A quien saludamos, uno de los protagonistas de ADN 24. Adán Reyes. Y la noche antes de enfrentarnos a la selección Venezuela, la verdad, poco, o de mi parte, poco conocía de los jugadores y de la selección. Él comienza como a enumerarnos y a narrarnos, pues los conocía, Tito Romero, Oscar Torres, Richard Lugo, NBA, te va para la NBA. Nosotros decimos, bueno, aquí no hay vida, aquí jugar contra Venezuela no hay chance. Resulta que a la hora de jugar, coño, le ganamos a Venezuela. Ese primer juego le ganamos a Venezuela. Entonces, como asistente de esa selección, estaba el profesor Carlos Gil. Nombraste a Adán, perdona, tengo entendido que Adán la rompió ese día, ¿no? Sí, Adán ese día tuvo un juego sublime, pues, tuvo un juego Adán bastante bueno, la verdad que... Adán Reyes, sí. Sí, Adán, porque lo defendía Diego Guevara, entonces, bueno, él también queriendo mostrarse, también buscar un lugar en la liga venezolana, porque tengo entendido que aún no había podido... En ese momento todo. Eso, en ese momento él no había podido jugar, entonces, bueno, tuvimos un buen juego y le ganamos a Venezuela. Entonces el profesor Carlos Gil se me acerca, ese año fue por allá en el 2005, el profesor Carlos Gil se me acerca y bueno, charlamos, que si estaba interesado en ir a Venezuela, yo lo veía muy remoto, la verdad. Entonces, ese año en Colombia no se realiza liga, no recuerdo el por qué. Y él me contacta por medio de un entrenador y me lleva a jugar la Liga Nacional como importado. O sea, mi primera aparición en Venezuela fue jugando con Tanqueros, la Liga Nacional, como importado. Tanqueros del Zulia. Tanqueros del Zulia, en el año 2005. Entonces, el profesor Carlos Gil comienza, y yo, coño, mira, mi papá me contó una vez, y él habló con los dueños de gaiteros, y son los que, literal, son ellos los que comienzan a moverse, a buscar la cuestión de partida de nacimiento. Entonces, saco la partida de nacimiento, y el siguiente año, ya yo llego a jugar como criollo a Venezuela. Bueno, te podrás imaginar todo lo que eso ocasionó. Muchos juegos de lo que jugábamos con gaitero y ganábamos quedaban bajo protesta porque le he importado, pero yo tenía pues legalmente mi papel. Que eso fue parte de lo que incluso durante algunos años sucedió con algunos otros jugadores por ese mismo, digamos, enredo de papeles, de nacionalidad. Quería comenzar con eso justamente por el tema pero a la postre tu ciudad natal es Valledupar, Colombia, ¿no es así? Sí. Y muy pequeño estuviste viajando, estuviste claro. entre Venezuela y Colombia, así como les pasa a muchos jugadores. Pero vámonos un poquito más atrás entonces, ya esa fue la parte de cómo llegaste, pero cómo llegaste al profesional, cómo tuviste la oportunidad de estar con Gaiteros de Zulia. Vamos a intensificar un poco más de eso más adelante, pero la pregunta de rigor en este programa: ¿cómo y cuándo, por qué llega una pelota de básquet a la vida de Enielsen Guevara? Bueno, en principios no me gustaba el baloncesto. Siempre me ha gustado mucho el fútbol. De hecho, yo era arquero de fútbol. Siendo muy muchacho, muy joven. Cursaba, bueno, aquí es grado 9, yo era arquero de fútbol. En la transición de las vacaciones a entrar nuevamente al colegio, pues es que yo comienzo a estirarme, comienzo a crecer.
Entonces ya todo el mundo, pero juegue baloncesto. Pero a mí el baloncesto no me llamaba la atención, la verdad, no me llamaba la atención. Siempre mi atención estaba focalizada en el fútbol. Luego, yo soy el mayor de 6 hermanos. Mi hermano, el que me sigue segundo a mí, él comienza a jugar baloncesto primero que yo, en el colegio, pues ya. Y el profesor comenzó a llevarlo a pueblitos cerca de la ciudad donde vivíamos. Entonces, comienza a llamarme la atención el baloncesto, no en sí por el deporte como tal, sino que él tenía la oportunidad de salir por medio del baloncesto. Entonces, comienzo a practicar. Comienzo a practicar. ¿Tenías qué edad? 13, 14 años. Fue muy tarde porque el proceso mío, si bien fue acelerado cuando empecé, pero no tuve la oportunidad de jugar ninguna categoría menor. Okay. Ninguna. Lo que llaman ahora formativa. Nada, cero. Yo no tuve esa oportunidad. Y llegó un entrenador, amigo del entrenador del colegio donde yo estaba, y me ve. Él tiene un club en Valledupar y me dice, ve, este muchacho, envíamelo. Y yo que yo no iba, pues la verdad no. Y la mayoría de las personas grandes somos como muy ensimismadas, muy tímido. Sí, muy tímidas. Vi una entrevista que Kobe Bryant decía eso de Shaquille O'Neal, Sí. Que él era lo contrario, Era todo lo contrario. que Shaquille sí le gustaba ser grande. Entonces, casualmente, el entrenador que le pide a su amigo que me envíe al club es médico. Mi mamá es profesora y era médico de mi mamá. Eso no lo sabíamos, no se tenía. Entonces mi mamá un día va a una consulta, él la mira, yo físicamente me parezco mucho a mi mamá. Dice, venga, usted es la mamá de un muchacho así. Sí, dígale que vaya y entrene baloncesto conmigo. Entonces, es más decisión o persuasión de mi mamá por la que yo voy a entrenar con él. Okay. Y allí pasa algo, digo yo, muy bisagra de yo iniciar, porque si bien en esa timidez yo voy a entrenar. Cuando yo llego a la cancha, donde el entrenador dice para ir, llego y estoy solo, no hay nadie en la cancha. Yo digo, coño, yo me voy, yo voy a aprovechar y me devuelvo. Yo le digo a mi mamá que vine, pero no había nadie. Oye, hermano, y justo cuando me levanto para irme, llega el entrenador. En eso él recuerdo tanto que él tenía un Hyundai Accent, pero parecía esos carros de payaso que cuando abre la puerta salen 15 personas. Él transportaba casi a todos los jugadores. Entonces, él abre la puerta y se baja a todos los jugadores. Entonces ya yo quedo, pero aún así había tomado la decisión de irme. O sea, porque me dio más vergüenza ya que me vieran. Cuando yo emprendo mi camino a irme a mi casa, del carro se baja un muchacho que conocía. Y no lo conocía por nada del deporte, solo que estudiábamos en el mismo colegio, en un grado distinto, pero lo distinguía. Y en ese momento, solo porque lo conocía, me quedé. No fue porque mi mamá me haya dicho tanto que fuera, no fue porque el deporte me gustaba, solo porque lo conocía él. ¿Y cómo fue ese andar, esos primeros pininos, tomando en cuenta que, como ya nos comentabas, no hubo formación, no hubo de categorías menores? ¿Cómo fue? ¿Te entregan la pelota? Vamos a darle, mira esto y lo otro. ¿Te definiste de una vez? ¿Te vieron? ¿Te llevaron hacia un puesto 4 o 5 o fue algo fortuito? Bueno, mira, en Colombia pasa algo, no sé si en Venezuela de pronto debe pasar, y es que cuando usted, sin tocar una pelota, si usted es un jugador grande, usted juega baloncesto, juega voleibol, y usted no ha tocado una pelota aún. Sin tocar una pelota comienza a entrenar baloncesto, usted es pivo, ¿cierto? Simplemente por la estatura. Y eso me pasó.
eso me pasó. Entonces comencé, pues, a medida de que iba entrenando, me iba gustando, me iba ¿Cuánto medías en ese momento, si lo recuerdas? 1,95, pero era muy delgado, o sea, yo era muy, o sea, yo medía 1,92, pero pesaba 80 kilos, o sea, yo era Más por muy, debajo de... sí, muy, muy delgado. Entonces comienza a gustarme, sigo entrenando, pero en ese momento no había liga para salir a competir pues, en los nacionales, a mostrarse. Y llega en los años 2000, en el año 2000, cuando forman la Liga de Baloncesto del Cesar, que es la capital perdón, que es el departamento del municipio de la capital, que es Valledupar, forman la Liga de Baloncesto para que salgamos a competir en un torneo juvenil. Entonces, imagínate, juvenil, de ahí hacia atrás, yo cero. Y era Claro, mi último año juvenil, claro, claro, ibas para 18 años. 16 en ese Ah, ok, momento. ok. Y salimos a jugar el Nacional en Pereira. Ya yo, pues, ya iba tomando y me llaman a la selección nacional. O sea, primera vez que salía, Selección juvenil. juvenil. Ok. Me llaman a la selección nacional, juego el suramericano juvenil que, en Cali. De ese suramericano me recuerdo mucho que en la selección Venezuela estaba Peché, el Doberman, que luego compartimos equipo en Gaitero, eh, el mayor de los Vargas, José Vargas, El grillito. el Grillito Vargas, y otro chamo que jugaba mucho en Guara. Entonces comienzo, me llaman a la selección nacional de ser un X, de ser un X en el deporte, en el baloncesto como tal, salir la primera vez a un torneo nacional, inmediatamente me llaman a la selección. ¿Cuánto tiempo pasa? Porque tengo por acá que en total hiciste en 8 oportunidades la selección de mayores, además de 2 veces la selección Colombia juvenil. Pero antes de ampliar toda esta información, ¿cuánto tiempo pasa en cualquier selección, bien sea juvenil o la otra, para llegar a un club en Colombia o en Venezuela? Bueno, yo en el año 2000 conformo el suramericano y ese mismo año acá hubo un patrocinador muy fuerte para el baloncesto que se llamaba Salucop. Y Salucop realizaba un torneo que se llamaba la Copa Internacional Salucop, que traía equipos de todos los países. También me llaman a ese equipo. Entonces, yo siendo juvenil, conformo la selección sub-20 ese mismo año para jugar Con ellos, con Salud. sí, con Saluco, pero éramos los mismos jugadores pues, Cuando termino ese torneo, me voy a Valledupar y un entrenador me dice, Nelson, vámonos a entrenar con el equipo profesional de Medellín 15 días, pero él solo me dice que venimos a entrenar. Yo, perfecto, vamos a entrenar. Yo siempre digo que él tenía ya como todo charlado y el único que no sabía nada era yo. Yo vengo, entrenamos los 15 días con el equipo, me va bien, me miran. Entonces me dice, no hermano, es que venga, ya usted está aquí, quédese, queda, estudia y ya está con el equipo. Yo, no, pero venga, ¿cómo así? Yo vengo es a entrenar. Entonces, y todas mis cosas fueron como de esa manera, o sea, fui escalando, fui llegando y de una manera pues, vertiginosa. Entonces, prácticamente del primer torneo a llegar a un equipo profesional pasó un año. Un año en el que fui al Nacional, fui 2 veces selección nacional y ya estaba pues entrenando con el equipo profesional. Si lo recuerdas, ¿quién te recibe en ese equipo, en ese club como director técnico? Y si no lo recuerdas, más allá de esa pregunta, si la tienes o no, es que comienzas a trabajar o algo que te faltaba, que con la selección no lo habías hecho, que tuviste, mira esto. Bueno, los entrenamientos ya eran más intensivos, ya era algo planificado, si bien de donde venía, pues entrenado por diversión, por así decirlo, ya era algo, antes ya teníamos preparado físico, ya trabajábamos la parte de la fuerza con las pesas,
ya trabajamos la resistencia, la parte técnica, la parte táctica. Entonces fue como eso que fui y me adapté muy rápido, porque sí me adapté muy rápido como a ello. Y fui evolucionando cada vez más en el juego. Entonces, esa era como la diferencia de lo que había realizado antes a lo que comenzamos a hacer luego en el club. Ese primer equipo en Nielsen, tengo entendido por aquí, 2003-2005, fue justamente Paisas de Medellín. Digamos que la primera edición de ese equipo, que es el actual campeón de la temporada 1, en este momento, cuando esto se está grabando, se está desarrollando la final del campeonato, la Liga de Baloncesto de Colombia, la segunda parte. Y por cierto, hasta este momento está 2-0 a favor de Paisa frente a Cimarrones. Probable que esto salga unos días más adelante, pero en todo caso fue Paisas de Medellín en su primera edición, ¿cierto? Sí, bueno, no digamos que la primera edición, porque ya Paisas siempre tuvo su renombre, pero sí, el primer equipo de Paisas, estuve allí con grandes jugadores, pues yo era el rookie, pero estaba jugadores, John Giraldo, no sé si escucharon de John Giraldo, Álvaro Terán, y llego a ese equipo pues como rookie, pero en ese momento el equipo de Paisa, o acá en Antioquia, en el departamento, del estado, como lo conoce usted allá, traía mucho talento de afuera. Entonces conformó una camada en la que yo estuve, una camada de jugadores de la edad del 82, 83, que eran los chamos, los muchachos de esa época. Entonces éramos los que alimentamos al equipo profesional y jugábamos los torneos con el departamento, con Antioquia. Entonces allí comienzo y ya en el año, luego se termina Paisas, resulta que Paisas se termina y sale un equipo acá que se llamó Arrieros. Porque el equipo acá de Antioquia, si bien Antioquia es un departamento, una parte donde le gusta mucho el baloncesto, sí, ha cambiado mucho de nombre o de razón social, pues el equipo. Hubo Paisas, luego salió Arrieros, luego salió Orgullo Paisa, Tigrillos, y ahora volvió a retomar nuevamente Paisas. Sí, y de hecho es una zona de mucho baloncesto, gracias a Dios por eso que estamos aquí en Medellín. Sí, claro. Porque incluso antes de la Liga 2, de la profesional acá, de la DPB, se jugó la Copa Élite de Antioquia, donde 8 municipios se conformaron esta liga y fue muy interesante porque eran o se conforman con jugadores profesionales y algunos chamos 17, 19, 21 años y le da al departamento un nivel bien especial en este deporte. Bueno, mira, ese torneo acá es emblemático, pero hubo un momento, pues de hecho ese torneo hacía, creo que sin temor a equivocarme, por ahí 10 años que no se realizaba. O sea, en la época que nosotros estábamos, o que yo estaba empezando acá, ese era el torneo, o sea, la profesional y la Copa Élite acá en Medellín. Y se realizaba de la misma manera que tú estás contando. Los jugadores profesionales, sí. Y era de un nivel impresionante. Bien. Ajá, tengo por aquí hasta el 2005, luego estuviste con Búcaros, pero también ahí en el 2006 es tu primera participación con Gaiteros del Zulia en Venezuela. Exactamente. Cuéntanos. Entonces, como te conté al principio de la selección, luego el siguiente año ya comienzo a jugar con Gaiteros. Entonces, como jugaba como criollo, entonces comenzó a irme bien, y me tuve en Gaiteros del 2006 al 2010, pues como la primera parte. En el 2010 me prestan a Gigante de Guayana, allá solo estoy una temporada, regreso a Gaiteros y en el 2012 Kabubi siempre gustó de mi juego y con él pues jugaba bastante. De hecho, creo que en el 2010 que él estuvo con el equipo Gaitero del Zulia fue mi mejor temporada en Gaitero. Entonces él estaba en Marino. En el año 2012 el entrenador de Gaitero era
ay, coño, me pasa el nombre de ese profesor, y no me daba mucho chance de jugar. No jugaba con él, no jugaba. Paco 10 era el entrenador de Gaitero. Entonces llega Kabubi con Marino a jugar contra Gaitero y me ve. Pero a mí toda la vida me han dicho Neche. Y él es uno de los que en Venezuela me dice Neche. Entonces, yo te voy a llevar para Marino. Decía, coño, para Marino. Estaba toda la selección nacional en Marino. Asier Sucre, los Vargas. Ya no, eso. Y me llevó para Marino. Ese año, en el 2012, fui campeón con Marino. Y ya desde ese año no volví más a jugar la liga en Venezuela. Pero si continuaste acá, Sí, claro. Cimarrones de Chocó. Sí, total. Porque en ese año también pasó algo que ese año la liga colombiana la patrocinaba DirecTV. Okay. DirecTV entra a patrocinar la liga de Colombia, entonces ya a los jugadores nos hacían contratos durante todo el año. Entonces ya me quedé acá, pero sí jugué con Bambuqueros de Neiva, siendo campeones, Búcaros, Cimarrones del Chocó, Cóndores de Cundinamarca. En ese 2016, en Nielsen, llega el retiro como jugador activo. ¿Cómo fue tal decisión? Bueno, mira, el baloncesto comienza a tener un declive acá. A los jugadores comienzan a hacer topes salariales y a bajarle cada vez más el sueldo. Y bueno, uno con familia y toda la cosa, viendo que cada vez iba como en decadencia. Entonces, decido ponerme a estudiar. Comienzo a entrar a la academia. Entonces allí, por primera vez le digo que no al baloncesto. Y digo por primera vez que le digo que no al baloncesto porque cuando entro a estudiar, el equipo de Cali me llama para jugar la liga profesional. Y por primera vez le digo que no. Te diste ese lujo. Sí. Bueno, si así podría decirse, ¿cierto? Entonces, ya de ahí no volví a jugar más profesional. Tenías un enfoque mayor. Ahora, pero con la selección Colombia, ¿en qué momento? Bueno, con la selección Colombia no soy yo que decido no ir, sino simplemente no hubo más convocatoria. No hubo más convocatoria. Creo que mi último torneo fueron los Juegos Odesur que se realizaron en Chile. Eso fue 2014, 2015, creo. La transformación o el avance de la selección de Colombia en la actualidad, a tu parecer, que has sido jugador activo, has estado cerca de grandes técnicos de la región, de este país, has visto lo que ha pasado en Venezuela. ¿A qué crees, según Nielsen Guevara, a qué se debe todo esto, obviamente muy positivo que está ocurriendo en el baloncesto colombiano, no solamente de la selección, pero quiero que hablemos de la selección? Bueno, yo pienso que primero, la continuidad de los jugadores. Y cuando digo la continuidad es porque en la época que yo estuve en la selección, siempre Colombia ha tenido mucho talento que han emigrado, que han estado en universidades de Estados Unidos, ¿cierto? Pero casi que nunca se podía que ellos integraran o que ellos conformaran junto a nosotros la selección. En este momento vemos que Echenique, Ibargüen, Tony Trocha, todos estos muchachos que están jugando ligas por fuera pueden venir porque también se da lo de las ventanas, ¿cierto? Y los equipos están, creo que obligados a prestar los jugadores a la selección. Entonces también, pues yo pienso que eso es una de los motivos de que la selección haya, porque usted tener lo mejor que tiene el país, juntarlo en ese momento y que estén todos, pues es una ventaja de que se pueda para esos torneos. Sin duda. Si nunca hubo la oportunidad o el pensamiento, el planteamiento de Nielsen de ser parte, de continuar trabajando con el baloncesto desde la parte de afuera del tabloncillo. Sí. De hecho, estuve 2 años y medio en el Instituto de Deporte de acá,
trabajando como formador de baloncesto. Linder. El Inder Medellín. Sí, pero se hace muy complejo. Si bien somos reconocidos, el círculo del baloncesto también es muy cerrado. Pequeño. Sí. Es pequeño. ¿Algún director técnico que tú puedas nombrar de quien aprendiste más y te apoyó en más momentos difíciles, que puedas nombrar quién sería? En cualquiera de las dos naciones. Bueno, si me voy a Venezuela, indudablemente Caubi por Arrieta me ayudó bastante. Y lo digo porque cuando llegan esos momentos difíciles, que como todo, o sea, hay entrenadores que no les gusta su juego y otros que les gusta más, él fue uno de los que siempre me miraba con la selección nacional de Colombia y decía, pero si juega bien allá, acá también tiene que jugar. Entonces me daba mucha más continuidad. Entonces yo digo que en Venezuela, Jorge Arrieta y pues obviamente Carlos Gil, que fue el que me llevó, ¿cierto? Y acá en Colombia, bueno, acá voy a decir que Paisas hubo un momento que trajo un entrenador argentino que se llamaba, o se llama, era un Horacio Seguí. Ese entrenador me ayudó mucho a evolucionar el juego porque los argentinos tienen algo y es que los jugadores argentinos entienden el porqué y el para qué del juego como tal, en qué momento se hace una cortina, en qué momento se pasa, porque entonces él viene acá y comienza como, pues en lo particular, a transformar ese juego, a jugar cada vez más físico, pero era algo muy agradable, o sea, tan agradable era que al principio cuando él llega éramos muy reacios a sus entrenamientos. En palabras venezolanas, decir una mierdera todo el tiempo y llegar usted como hey, tan bueno, la hora del entrenamiento, la hora del juego, o sea, era emocionante. Y Tomás Díaz, el que es actualmente el entrenador de la selección nacional, también me ayudó. Y en todos los equipos que estuvo Tomás, casi que me llevó acá, ¿no? El mejor John Stockton que tuvo Nielsen en su carrera siendo tu Carmalón. Ese piloto o base armador que más te alimentó, el mejor compañero que tú digas, wow, yo le debo mucho a este pana. Edgar Moreno. Bueno, ahora es el dueño, el gerente de Cimarrón. Si bien estuve con muy buenos armadores, pues a lo largo de la carrera está uno con, por ejemplo, aquí John Giraldo. Entonces te menciono mucho John Giraldo porque John Giraldo tiene nacionalidad, él es colomboamericano. Entonces John Giraldo, un fenómeno, o sea, tremendo jugador, pero como él estaba en edad mucho mayor que yo, él brilló pues aquí en Colombia, pues cualquiera del baloncesto que tú le digas John Giraldo sabe quién es, pero me tocó muy poco, o sea, lo disfruté muy poco. Yo puedo decir que si bien jugué y fui campeón con él, de hecho fui campeón en 2 Copas Élite con él acá en Medellín, fui muy poco. Pero con Edgar, como Edgar somos casi que contemporáneos, Edgar es 1 o 2 años mayor que yo, entonces estuvimos en muchas selecciones Colombia, en varios equipos profesionales, él es el que me lleva a Cimarrones, coincidimos en un Búcaro bicampeón aquí en Colombia, entonces me quedo con él. Hemos estado haciendo esta pregunta a muchos colegas en diferentes podcasts en cualquier parte del mundo y no te vas a escapar y me vas a decir los 2 según Nielsen Guevara. Me vas a decir el mejor 5 tuyo tanto de Colombia como el que vistes, porque jugaste bastante en Venezuela, ¿cuál sería? Comienza con Colombia. Puesto 1, el mejor de todos los tiempos para ti. Ay, pero es que nombrar un jugador sería muy, o sea, yo me quedaría obviamente la historia y los números, según lo que tú conoces, más allá de con los que tú compartiste. Eso, o sea, si me voy a los números, posiblemente John Giraldo sería el mejor, pero como te mencioné antes, con el que más compartí, Edgar Moreno. Entonces, para no ser injusto, los colocaría los 2 allí. Ahí estaría uno el backup del otro. Sí. Puesto 2. Puesto 2. Por Dios, puesto 2. Uno en esto
que le pasa a muchos jugadores y, Claro. y tiene que nombrar pues los de su época, ¿cierto? Entonces yo colocaría a Norbey Aragón, Alero, por 3. Stalin Ortiz. Alero fuerte, puesto 4. A la pivot. Puesto 4, Yader Fernández, Y el centro. Álvaro Terán. Y si nos vamos a Venezuela, ¿cuál sería ese 5 según el Nielsen Guevara? Si nos vamos a Venezuela, es que vi muy poco, a mí Cal me tocó muy poco. A mí Cal, creo que solo el primer año que ellos fueron campeones, ellos perdieron la final contra Richard Lugo. Entonces estaría ahí, yo pienso que el puesto 4 y 5 de Venezuela siempre sería Richard y Cal. Aunque estoy siendo muy injusto pues con Luis Julio, porque Claro. Luis Julio, Claro, hay mucha gente. sí, Hay mucha gente. Entonces, se parte mucho en el caso de Richard, que tiene 2 récords consecutivos en Claro. mundiales de baloncesto bajo los tableros. no hay campeón NBA. Y eso no es. El caso de Richard Lugo. Ah, ok, el caso ya, de Richard sí, Lugo. sí. Campeón rebotero en 2 mundiales consecutivos Total. con la selección de Venezuela. Total. Y esos son números que son difíciles de emular. El caso de Richard, el puesto 1, ¿cuál sería? Diego, me gusta Diego Guevara. de Barquisimeto, a quien saludamos, está en los Estados Unidos. Saludamos a toda la familia Guevara, siempre pendiente a ADN 24, puesto 2. Pues todos. Bueno, yo pondría de 2 y de 3, como te digo, fue poco lo que Víctor David y Oscar Torres. Bueno, ahí tienes al 2 y el El tercero. 2 y el 3. Ya me hablaste mucho del fútbol, me imagino que de no haber sido basquetbolista, hubiese sido futbolista, Sí, ¿cierto? sí. Esa era tu carrera total. Yo era, hay un arquero, o el ya retirado, ¿no? De la selección Brasil, Dida. Ujú. Y Dida, o sea, la particularidad de lo que me gustaba era que él medía 2 metros. Entonces era de la altura mía y era arquero, entonces siempre lo veía y decía, ay, yo quisiera ser como... Pero igual no pasó mi paso fugaz por el fútbol, no pasó de equipos escolares, no fue... No llegaste a más allá. No llegué más allá. En una frase o una palabra para Nielsen Guevara, ¿qué es el baloncesto para ti? Bueno, el baloncesto se convirtió en mi vida porque gracias al baloncesto me pasaron muchas cosas, conocí a mi señora, ¿A quién conocí mucha gente, a quien muchos saludamos? amigos. Saludamos a la señora, la amiga Yuri Mosquera, que entre otras cosas nos dio este café tan bueno desde temprano. Sí, sí. Nielsen, felizmente casado, 2 hijas. Háblame una selección voleibol. Sí, tengo 2 niñas, una en Maracaibo, Aranza se llama, tiene 16 años, y Nicole tiene 15. Nicole es selección nacional de voleibol sub-15, también selección del departamento, y en estos momentos está en México jugando con su club. Qué bueno, qué bueno. Nielsen, ya casi las últimas posesiones en la actualidad. ¿A qué se dedica? ¿Cómo ves el baloncesto? ¿Qué hace Nielsen Guevara en este momento? Bueno, sabes que No hay máster por ahí ni nada. es que es muy duro, hermano, porque ¿Cómo el se llama aquí? Maxi. El sedentarismo me pegó muy duro. Ok. Bueno, gané 20, 30 kilos más de cuando jugaba, entonces es muy poco lo que juego, porque de hecho Juan Carlos Rodríguez, Juancho me invita mucho, él tiene pues con su equipo, con su club, y juega todos los torneos. Juan juega todos los torneos acá en Medellín, todos, que son muchos. Entonces, pero de no entrenar, ya perdí pues como cada vez que juego es más, coño, me voy de cama una semana. Entonces, como el juego como tal es muy poco. En la actualidad estoy terminando, todavía estoy en la academia, estoy terminando la carrera profesional como licenciado en educación física. Qué bueno. Ya estoy en el 7º, 8º semestre. Eso es parte de la actualidad de Nielsen Guevara. Nielsen, de verdad que estamos muy contentos en nombre de todo el equipo de producción, tanto aquí como en Venezuela, por estos minutos tan valiosos en tu residencia en Jardines del Rodeo.
por aceptar ser parte de ADN 24. Y tienes la cámara que te indiqué al principio para que en estos minutos finales dejes ese buen mensaje, no solamente a la gente del básquetbol, chamos, técnicos, jugadores aquí en Colombia, sino también en Venezuela y en todas las partes donde ven ADN 24 en Latinoamérica. Bueno, primero pues agradecerte por el espacio, por la invitación, por tenerme en cuenta para tu podcast. Y bueno, decir algo a las personas, los amantes del baloncesto, es seguir trabajando y seguir luchando por ello. O sea, no decaer, si bien estamos o vemos un poco de declive en las ligas, mucho inconveniente, mucho problema a los que nos gusta el baloncesto. Hay que seguir trabajando, es como la manera. De seguir para adelante. De seguir para adelante. Nielsen, mi hermano, muchísimas gracias. Nielsen Guevara, quien estuvo con nosotros en este capítulo de ADN 24, la identidad del baloncesto. Gracias a todos los que se conectan, a los que se suscriben, a los que le dan like, a los que han hecho de la campanita parte de sí en cuanto a desde cualquier dispositivo móvil para estar bien pendiente de todo lo que ocurre en la identidad del baloncesto. Desde Medellín, Colombia, continuamos en esta 8ª temporada llevándoles ADN 24, la identidad del baloncesto. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Capoxim, salud y superación personal. Escuela de Baloncesto Silverio Leal en el Templo del Baloncesto del Estado Lara. La Sucre. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Bocata Panadería en Metrópolis, desayunos, almuerzos y el mejor café de Barquisimeto.